Clara Fuentes medía su amor en gramos y mililitros. Cada porción de arroz, cada gota de leche, era un cálculo cuidadoso, una ecuación de supervivencia dictada por la escasez. Como madre soltera de Leo, un niño de 5 años con ojos tan grandes y curiosos como el mundo que apenas conocían, el universo de Clara se había reducido al espacio entre el alquiler, las facturas y la comida. Hacía 2 meses que había perdido su trabajo como administrativa en una pequeña empresa que había quebrado, y desde entonces su vida era una lucha diaria contra la corriente de la desesperación. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Había agotado sus ahorros, había pedido ayuda a amigos que tenían poco que dar y había vendido casi todo lo de valor que poseía. Esa tarde, el monedero de Clara contenía su último tesoro, una sola moneda de 1 euro. Brillaba bajo la luz tenue de su cocina, un sol metálico y solitario en una galaxia de facturas sin pagar. El estómago de Leo había estado rugiendo suavemente toda la tarde. Habían compartido la última rebanada de pan en el desayuno. Clara había estado bebiendo agua para engañar a su propia hambre, pero el hambre de su hijo era un dolor físico en su propio cuerpo. Con esa moneda podía comprar una barra de pan. No era mucho, pero sería algo. Sería la cena. Mañana, ya vería. Mañana era un abismo que no se atrevía a mirar. Con Leo de la mano, salió a la fría tarde de noviembre. El viento aullaba por las calles, arrancando las últimas hojas de los árboles. La panadería estaba a unas pocas manzanas de distancia. Mientras caminaban, Leo, ajeno a la tormenta que se gestaba en el corazón de su madre, señalaba los escaparates de las tiendas, sus ojos iluminados por las primeras luces de Navidad. «Mira, mamá, un tren», exclamó, señalando un juguete en una tienda. «Es precioso, mi amor», respondió Clara, con una sonrisa que le costó un esfuerzo inmenso. A media cuadra de la panadería, sentado en el umbral de un edificio abandonado, había un hombre. Era mayor, con una barba blanca y descuidada, y un rostro surcado de arrugas que parecían mapas de una vida difícil. Llevaba varias capas de ropa raída y un gorro de lana calado hasta las cejas. A sus pies, la funda abierta de un viejo violín contenía solo unas pocas monedas de céntimos. Pero no estaba pidiendo, estaba tocando. De su violín, gastado y sin brillo, surgía una melodía de una belleza desgarradora. Era una melodía lenta y melancólica que parecía hablar del anhelo, de la pérdida y de una belleza persistente que se niega a morir. La música se elevaba por encima del ruido del tráfico, una frágil mariposa de sonido en medio de la jungla de asfalto. La gente pasaba a su lado sin mirarlo, envuelta en sus abrigos y sus prisas. Pero Clara se detuvo. La música la atrapó, resonando con la propia tristeza que llevaba dentro. Vio los dedos del hombre, nudosos y enrojecidos por el frío, moverse con una destreza y una pasión que contradecían su apariencia. Vio sus ojos cerrados, perdido en la música, como si estuviera en una gran sala de conciertos y no en una acera helada. Leo tiró de su mano. «Mamá, tengo hambre». «Lo sé, cariño. Ya casi llegamos», susurró ella. Pero no podía moverse. Estaba hipnotizada por la música y por el hombre. En su rostro no vio a un mendigo, sino a un artista. Vio una dignidad inquebrantable. Vio a un alma que, a pesar de haberlo perdido todo, todavía tenía algo hermoso que ofrecer al mundo. Y entonces su mirada se posó en su propia mano, cerrada con fuerza alrededor de la única moneda de 1 euro, la barra de pan, la cena de Leo, su última esperanza. Una batalla se libró dentro de ella. La lógica y el instinto maternal le gritaban que siguiera caminando. Su hijo tenía hambre. Eso era lo único que importaba. Pero otra voz, más profunda y silenciosa, le susurró algo diferente. Hablaba de humanidad, de compasión, de reconocer la luz en otro ser humano, incluso cuando la tuya apenas parpadea. Este hombre estaba dando su arte, su alma, al viento indiferente. ¿No merecía eso algo a cambio? ¿No merecía un reconocimiento? Un gesto que le dijera: «Te veo, te escucho, lo que haces importa». Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó al músico. Él no abrió los ojos. Ella se arrodilló y con una mano temblorosa colocó su única moneda de 1 euro en la funda del violín. La moneda cayó con un tintineo claro y sonoro, destacando sobre los céntimos de cobre. El hombre dejó de tocar. El repentino silencio fue más ruidoso que la música. Abrió los ojos. Eran de un azul pálido,
sorprendentemente claros y llenos de una antigua tristeza. Miró la moneda, luego a Clara y al pequeño Leo. «Señora», comenzó, con la voz ronca por el desuso, «es demasiado. Esto es su comida». Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Y la suya también», respondió en un susurro. «Lo que usted hace es alimento para el alma, y a veces eso es igual de importante». Se levantó, tomó la mano de Leo y sin mirar atrás se alejó, con el estómago más vacío que nunca, pero con el corazón extrañamente lleno. El hombre, cuyo nombre era Arturo Benavides, se quedó mirando la moneda. Hacía años que no veía un gesto así. Había sido primer violinista en la Orquesta Filarmónica Nacional, pero una serie de malas decisiones y la traición de un amigo lo habían llevado a perderlo todo: su carrera, su familia, su hogar. El violín era lo único que le quedaba, un recuerdo de quién había sido. Esa moneda no era solo dinero, era una chispa de fe en un mundo que lo había descartado. Era una nota de esperanza en la sinfonía de su desesperación, una confirmación de que la bondad aún existía, incluso en los rincones más fríos y olvidados de la ciudad. Arturo, que creyó haber agotado hasta la última gota de ilusión, sintió un leve resquicio de luz abrirse paso en la densa niebla de su resignación. La moneda vibraba con una energía inusitada en la tela raída del estuche, no como un metal inerte, sino como un talismán que le recordaba la capacidad de sacrificio y la pureza de espíritu que aún anidaban en el corazón humano. Dale like, suscríbete y comparte. Clara llegó a casa con las manos y el corazón vacíos. Acostó a Leo, que se durmió con el estómago vacío, y ella se sentó en la oscuridad de la cocina, llorando en silencio, preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida. La noche se arrastró, larga y fría, cada minuto un eco de su sacrificio y su incertidumbre. En el silencio de su apartamento, la ausencia de la moneda de €1 se sentía como un peso tangible, una prueba de su acto impulsivo, pero también de su profunda humanidad. Al día siguiente, la desesperación la llevó a hacer algo que nunca había imaginado: ir a un comedor social. Mientras hacía cola, avergonzada, sintió una mano en su hombro. Se giró y se encontró con los ojos azul pálido del violinista. Arturo Benavides no parecía el mismo hombre. Se había afeitado, su ropa, aunque vieja, estaba más limpia, y en su rostro había una nueva luz. El brillo en sus ojos no era solo el reflejo del amanecer, sino una chispa de determinación renovada, de un propósito recién encontrado. «La he estado buscando», dijo. «No sabía su nombre, así que he preguntado en cada comedor de la ciudad». La llevó a un lado, lejos de la cola. «Ayer, después de que se fue, me quedé mirando su moneda, y decidí que no podía usarla para comprar comida. Era demasiado valiosa. La usé para comprar una tarjeta de teléfono. Llamé a un número que no había marcado en 5 años, el de mi hija y mi hija. Le contó que su hija lo había estado buscando. Había pensado que él estaba muerto. Se habían reunido esa misma mañana. Hubo lágrimas, reproches, pero sobre todo, hubo perdón. Ella quiere que viva con ella. Quiere que me recupere», dijo Arturo, con la voz quebrada. «Usted no me dio €1. Usted me devolvió mi vida. Me recordó que todavía valía algo. Ahora, permítame devolverle el favor». Arturo insistió en acompañarla a la oficina de su hija. Resultó que su hija, Elena Benavides, era la directora de recursos humanos de una gran corporación. Era una mujer fuerte y compasiva, que al escuchar la historia de su padre, miró a Clara con una inmensa gratitud. «Mi padre me ha contado lo que hiciste», dijo Elena. «En esta empresa valoramos la integridad y la compasión por encima de todo, cualidades que, francamente, son difíciles de encontrar». Miró unos papeles en su escritorio, que resultó ser el currículum de Clara, que Arturo le había pedido que trajera. «Tenemos una vacante en el departamento de administración. Es un puesto de nivel inicial, pero el puesto es tuyo si lo quieres». Clara se quedó sin palabras. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Asintió, incapaz de articular una palabra. Un mes después, Clara Fuentes entraba cada mañana en un edificio de oficinas moderno y luminoso. Tenía un sueldo estable, un seguro médico y, lo más importante, un futuro. Su nevera estaba llena, y Leo ya no tenía que señalar los juguetes en los escaparates con anhelo, porque para su cumpleaños, Clara pudo comprarle su propio tren eléctrico. Los domingos por la tarde,
Clara y Leo visitaban a Arturo en el nuevo apartamento de su hija. Arturo, ahora con un traje elegante y un nuevo brillo en los ojos, sacaba su viejo violín. Pero ya no tocaba melodías tristes, tocaba música llena de alegría, de esperanza y de nuevos comienzos. Mientras escuchaba, Clara a menudo pensaba en aquella tarde fría, en su última moneda, en la decisión que había tomado, una decisión que desafiaba toda lógica, pero que obedecía a la ley más profunda del corazón. Había aprendido que a veces, cuando damos lo último que tenemos, no nos quedamos con nada. Al contrario, abrimos un espacio para que el universo nos llene con todo lo que necesitamos. Su última moneda no había comprado una barra de pan, pero le había comprado una nueva vida, una existencia llena de esperanza y posibilidades inesperadas. Aquel acto de fe se convirtió en el cimiento de su renacimiento, demostrando que la verdadera riqueza reside en la generosidad desinteresada y en el amor infinito y la fe pura. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.